¿Podemos decir que todas las religiones son verdaderas en algún sentido? ¿En qué sentido sí? ¿En qué sentido no? ¿Y por qué no? Esto depende, ¿no? Hago un poquito de historia. La apologética es la ciencia es el estudio cristiano de las razones de la fe. Y hasta el siglo XIX-XX, hasta antes del Concilio Vaticano II, esta apologética estaba concentrada fundamentalmente en la doctrina. Entonces, esta apologética, lo que llamaríamos la apologética clásica, que llega hasta su momento más importante es el Concilio Vaticano I, a finales del 1800, 1900, se preocupaba, como decía, del tema de la verdad. Y el mantra, podemos decir, es: si hay una verdad, su contradictoria es falsa. Si Dios es uno, el politeísmo, o sea, no pueden convivir dos verdades opuestas juntamente. Entonces, claro, si el cristianismo es la verdad, necesariamente las demás religiones son falsas. Y esta apologética tenía su valor, su precio, pero era una apologética muy intelectual, muy, digamos, a nivel de doctrinas, de filosofías, etc. Entonces, con el siglo XIX, el siglo XX, el inicio del siglo XX, surge otro tipo de apologética gracias a un filósofo católico que se llama Maurice Blondel, ¿no? Y él presenta lo que después se va a llamar el principio de inmanencia, en donde su preocupación, sin negar el valor de la fe cristiana y de la verdad cristiana, él siempre lo dejó claro que él no era un relativista, se preguntaba uno, ¿cuáles son las condiciones subjetivas del hombre que se abre a la pregunta religiosa, ¿no? Y entonces aquí la perspectiva cambia. Entonces yo puedo pensar que si bien desde el punto de vista doctrinal puede haber un debate sobre qué es la verdad o qué no es la verdad, cuál es la imagen de Dios que respeta mejor lo humano, pero aquí ya lo que se está viendo es qué es lo que siente el hombre cuando dice yo creo. Y un filósofo que no era católico, era protestante, que era Friedrich Schleiermacher, dijo que la esencia de la religión es el sentimiento de dependencia, ¿no? Y ese sentimiento de dependencia se entiende como un sentimiento, no en el sentido sentimentalista, sino como una actitud, digamos, completa del hombre que se siente dependiente de algo que lo trasciende, ¿no? Lo podríamos concretizar el sentimiento de creaturalidad, ¿no? Yo me siento criatura, de insuficiencia, pero no solo de insuficiencia que uno puede decir no llego, sino de insuficiencia de decir yo no tengo, no me basto a mí mismo, no necesito depender de otro que es Dios. Bueno, ahí es donde ya la cosa se hace más sutil, el tema se hace más sutil. Es decir, ¿qué significa verdadero en este sentido? ¿Una religión realmente responde a las necesidades más profundas del hombre? Y aquí es donde uno puede decir, bueno, el cristianismo satisface esas necesidades del hombre. Y hay otras religiones que también satisfacen de manera bastante profunda, ¿no? El hinduismo en su versión más pura, menos supersticiosa, podemos decir, de alguna manera da una respuesta a la sed de trascendencia que tiene el hombre. Y esto es un elemento de comunión. Las religiones responden a esta necesidad de sentido. Y desde esta perspectiva podemos decir que hay una comunión, ¿no? Entonces podríamos decir, todas las religiones son verdaderas en el sentido de que son una verdadera manifestación de ese anhelo, ¿no?, de establecer un vínculo con lo trascendente, de esa búsqueda, ese anhelo de infinito, de más, ¿no? Absolutamente, tú lo has dicho perfectamente. Pero, en el sentido de que dicen cosas contradictorias, muy diferentes sobre este principio divino, sobre su naturaleza, sobre lo que él quiere. Digo, no es lo mismo un Dios que ama los sacrificios humanos a otro que dice no, o no sé, este tipo de cuestiones, ¿no? Pues en ese sentido,
si seguimos el principio de no contradicción, pues no podrían ser todas verdad. Digo, o ninguna, a lo mejor conoce a Dios, o unas lo conocen un poquito más. Si todas están diciendo cosas distintas y algunas similares, algunas complementarias, con eso no hay lío, ¿no? Pero las que dicen cosas contradictorias, pues no pueden ser verdad ambas a la vez. No significa, y esto es un hecho, nadie cree puros errores, o por algún motivo la gente asume eso, algo está encontrando ahí, ¿no? Que está respondiendo de cierto modo. Entonces, Luis, me acuerdo en Mero Cristianismo, hace una analogía con las cuentas matemáticas, ¿no? Cuando uno resuelve un problema, pues yo me acuerdo que a mí me pasaba, soy malísima para las matemáticas. Todo el procedimiento, los profesores me ponían bien, pero el resultado no me daba, ¿no? Entonces, hace esta comparación. El ser humano tratando de resolver esta situación, dar respuesta a estas preguntas, en el proceso, pues igual y tiene muchos aciertos, ¿no? Si las respuestas son distintas, pues habrá que checar qué pasó en el proceso, ¿no? Entonces, retomar este valor y estas intuiciones que están presentes en las distintas prácticas, por muy distintas que sean, claro, del ser humano, hay algo ahí valioso.